a mirarlo, capítulo 12 de Hebreos. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, porque es una cantidad de testigos que hay alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en Hebreos capítulo 10 y los versos 36 y 37 hablan de este asunto. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, es importante esperar. Y Job, en el capítulo 42, los versos 4 y 5, Job realmente nos lleva por ese camino de la paciencia. Y luego entonces el apóstol dice que a la paciencia añadirle piedad. Y bueno, la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, la devoción a las cosas santas, a la santidad, el fervor de los deberes, la disposición del ánimo. Y el apóstol Pablo describe al hombre de los últimos tiempos como el hombre que tendrá apariencia de piedad, pero que al final negará la eficacia de ella, cuando habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos y es el tiempo de que nosotros, hermanos, estemos prevenidos, porque se cuela una cantidad de información, una información que aprendemos o que se puede tal vez asimilar en el trabajo, en el diario vivir, en la cotidianidad, en la universidad, en el colegio, en todo aquello en que nos movemos, y que nosotros tenemos una relación con Dios permanente, pero también es cierto que hay mucha relación también con gente del mundo, y que de alguna forma o de otra inciden en la vida nuestra, o pueden incidir en la vida nuestra. De pronto no hasta el extremo de hacernos pecar, pero sí hasta el extremo de pronto de influenciar de alguna forma en la vida nuestra. Entonces, el apóstol habla de la piedad. Y en este asunto de la piedad nosotros podemos ilustrar con esos compañeros de Daniel y sus compañeros, que ellos, no hablamos de que arriesgaron su vida, porque la fe de ellos está basado es en el conocimiento de que no había ningún riesgo, de que ellos iban a perecer si no adoraban la estatua que había hecho Nabucodonosor. O sea, porque no había ningún riesgo, ellos estaban seguros. Ellos le dicen a Nabucodonosor, no adoraremos a tu estatua. El Dios que nosotros tenemos, Él nos puede librar. Y si no nos quiere librar, que no nos libre. Pero de que puede, puede. Eso es seguridad, eso es convicción. Entonces, lo importante de todo esto, hermanos, es que ellos practicaron lo que ellos conocían, lo que ellos sabían, y se mantuvieron fieles, leales a Dios, pese a las circunstancias, a las presiones. Y qué bueno que nuestros hijos y aún nosotros mismos
hermanos, nos mantengamos fieles en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Hoy la estatua no es una de oro. Hay muchas cosas que nos vislumbran, que nos llaman la atención del mundo. Hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Podemos llegar a ello, podemos rechazarla, pero de que llaman la atención, llaman la atención. Las modas, las tendencias. ¿Ah? Hay muchas cosas que llaman la atención. El conocimiento, el placer. Y en este tiempo hay que tener cuidado con todas esas cosas. Uno, porque son muy pocos los diseñadores para los cristianos. Y entonces usted sale de compra, usted sale a hacer sus compras de ropas y va a tener dificultad para encontrar un vestido. Si es una hermana, va a encontrar dificultad para encontrar un vestido que se adecue a la clase de persona que es, a usted como cristiana. Nosotros, pues como para los hombres no, para nosotros no hay muchas modas. Cambian algunas pequeñas cosas, pero las hay. Sí, pero entonces nosotros podemos, todavía para nosotros es más fácil. Y se pueden encontrar, pero para ustedes es más complicado. Entonces, es difícil encontrar un vestido que se adecue. A veces uno ve a las hermanas con ropas un poquito inadecuadas, pero bueno. Y tal vez hasta muy inadecuadas, demasiado cortas, muy escasas de telas, con muchos escotes, con muy pocas mangas. Y bueno, no vamos a decir que nosotros no somos culpables de lo que compramos, porque si no queremos comprar algo, pues no lo compramos sencillamente y mandamos a hacer el vestido por otra parte. Pero todas estas cosas van como afectando, el mundo de alguna forma va afectando al cristiano. Y es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos en la raya, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, como aquellos jóvenes que no importaban que estuvieran en Babilonia y que le pusieran un chicharrón allí bien delicioso, ellos se mantuvieron comiendo legumbres. Amén, hermanos. Entonces no importa que les hubieran puesto allí el mejor vino de los caldeos, ellos preferían tomar agua. Todo ese licor estaba consagrado a los dioses de los caldeos. Y ellos decidieron más bien degustar el líquido insaboro que comúnmente nosotros tomamos, el agua. Así que nosotros tenemos que pararnos firmes, hermano, ante tantas cosas que nos asedian. Los estudiantes en los colegios, en las universidades, son asediados por las tendencias. Yo estuve estudiando con la Universidad de Pamplona y algunos compañeros me hacían invitaciones para que fuera con ellos, para que saliéramos a algunas rumbitas de ellos. Le dije, no, yo soy cristiano. Ustedes no tienen nada que perder, pero yo sí. Ustedes váyanse para su rumba, yo me voy para mi casa. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que parar. Y al final ellos aprendieron a respetarme a mí como cristiano. Porque eso depende de nosotros. Nosotros nos paramos en la raya y allí el Señor nos dará la victoria. Gloria a Dios, porque estamos hablando de la victoria o el fracaso o del éxito y el fracaso. Entonces, dice el apóstol que se les ha añadido a esto de la piedad el afecto fraternal, que es la concordia, el interés puro y desinteresado del uno por el otro, es el estar de acuerdo. Entonces Pablo envía a Onésimo a Filemón. Parece que Onésimo se había como escapado, era como un esclavo de Filemón. Y Onésimo se le escapó a Filemón y se fue y se encontró por allá en alguna parte con Pablo. Y entonces allá se convirtió Onésimo al Señor. Ya Filemón era cristiano y entonces Pablo conocía perfectamente a Filemón, había recibido mucha ayuda de él y Pablo le había sido de bendición también, le había enseñado a Filemón. Ahora
Pablo conoce a Onésimo, lo adiestra, lo enseña, le sirvió Onésimo en las prisiones, sirviendo a Pablo allí, pero luego que lo equipa, que lo prepara, entonces le envía una carta, que es la carta a Filemón, en la que prácticamente está explicándole a Filemón cómo debe recibir a Onésimo. Entonces, allí lo insta al perdón, lo insta al amor, a que haga uso del amor fraternal. Entonces Pablo comparte la palabra allí enseñando la base de la fraternidad, que son el amor y el perdón, escribiéndole en esa carta a Filemón acerca de Onésimo, que le reciba otra vez, pero que ya ahora ya no lo reciba como esclavo, sino que lo reciba como a él mismo, como a Pablo mismo. Gloria a Dios. Ya no lo recibas como esclavo, recíbelo ahora como si fuera yo. Entonces lo insta al amor fraternal. Bendito sea el Señor. Y que le sea añadido al amor fraternal el amor. Entonces el amor es un sentimiento vivo, afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y este asunto de desear todo lo bueno es tanto para nosotros como para el Señor. Nosotros lo que hemos aprendido acerca del amor lo hemos aprendido del Señor. Antes teníamos un amor egoísta, un amor envidioso, pero ahora tenemos el verdadero amor que hemos recibido de parte del Señor, que es el amor desinteresado. El otro no era llamado amor, nosotros lo llamábamos amor, pero el verdadero amor es el que hemos aprendido de parte del Señor, ahora en la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pablo dice, sobre todo, abundad en amor. 1 Corintios 13:13. Y Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versos 8 al 11, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero resulta que Pablo le escribe entonces a Timoteo y empieza a hablarle acerca de lo que es el rechazo a las cosas de Dios, de la apostasía. Y la apostasía realmente es el renunciar o la renuncia o abandono explícito que hace una persona de sus creencias religiosas. Es el rechazo a Dios, sobre todo después de haber conocido a Dios. Después de haber conocido a Dios. Entonces la apostasía es un alejarse de la verdad, negando la eficacia de ella. O sea, negando la eficacia de la verdad o la eficacia de Cristo. Gloria a Dios. Entonces los apóstatas son comparados como fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Le prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto lo dice Pedro en la segunda carta, el verso 17 del capítulo 2. Entonces a esto la persona empieza con la negligencia. El cristiano empieza con la negligencia, el descuido de la persona en atender sus deberes. La negligencia es la falta de cuidado e interés al desempeñar una obligación. Entonces el escritor a los hebreos, allí en el capítulo 2, y me gusta mucho esto porque, hermano, cuando el Señor nos habla así cortante, esto nos hace despertar a nosotros de verdad.
Y dice allí en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, por allá hasta el verso 4, dice, por tanto es necesario que con más diligencia que es la palabra antónima de negligencia, negligencia y diligencia. Entonces el apóstol dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que oyeron? Gloria a Dios. Entonces, y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Entonces yo siempre pienso en aquello que dijo el Señor, que estamos en el último tiempo, y Pablo también lo dijo. Y si cuando el Señor dijo que estamos en el último tiempo y ya apenas estaba empezando el último tiempo, han pasado a estas alturas más de, bueno, aproximadamente 2000 años. 2000 años y en el curso de este tiempo, hermanos, han sucedido muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, sucede que aquel que no va constante al culto pierde la bendición de conocer la palabra, de crecer. Así que cualquiera le puede engañar, le puede envolver. Entonces los cristianos, dice la Biblia, que la iglesia primitiva, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Y bueno, yo no sé cómo es aquí, ¿no? Yo sé cómo es donde yo también he administrado, pero siempre tenemos nosotros que estar luchando para que haya los programas de ayuno y de oración. Y bueno, pienso que eso depende también de nosotros los ministros, de cómo se incentiva, cómo se motiva a la iglesia para que se desarrollen estos programas de ayuno y oración. Y gracias al Señor, pues el Señor nos ha ido bendiciendo en esa parte. Y yo pienso que en esta hermosa iglesia también pasa lo mismo. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, sucede otro punto, es el endurecimiento, que tiene que ver con podemos decir que es el volverse insensible. Prácticamente el cristiano se cristaliza. Y esa palabra insensible tiene un significado como duro de corazón. Se enfría. Y se pierde, hermano, todo el deseo hacia las cosas de Dios. El escritor de Hebreos dice allí en el capítulo 3, los versos 8 al 13, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación en el desierto. O sea que eso que pasó allá en la provocación, allá con Coré, parece que en la iglesia también se da el endurecimiento. Y entonces es cuando empiezan a surgir murmuraciones y comentarios y el disgustado, el resentido. Aquel que se disgusta por lo que dijo el diácono, por lo que dijo el pastor. Bueno, de todas formas nosotros como que nos toleran un poquito más, ¿no? ¿Cierto? Pero de pronto un hermano de muy buena fe se acerca aquí al altar para ayudar a la iglesia en la búsqueda de Dios y en la consagración. Y de pronto alguno por allá que está mal alimentado, entonces
termina disgustándose con el diácono porque cree que se lo están diciendo a él directamente por él o por su problema o porque le conoce. O no, hermanos. Dios habla a la iglesia. Y qué bueno que asimilemos, hermanos, la palabra en forma sana para poder seguir creciendo, para seguir avanzando, para que vayamos, como dice la Biblia, de poder en poder. Y como dice la Biblia también, como la luz de la aurora, en aumento. Gloria a Dios. Entonces, Judas endureció su corazón y llegó al fracaso. Terminó derramando sus entrañas por un desfiladero, se desnucó y murió fracasado. Murió fracasado. Entonces, algunos dicen que se colgó, pero es que la Biblia no dice que se colgó, dice que se ahorcó. Entonces, pero sí dice la Biblia que derramó sus entrañas y terminó fracasado, perdido. Entonces, hermanos, a esto pues se le añade que muchas veces se suma la incredulidad, que es la falta de fe, la persona que duda, el creyente que no cree, y que realmente el incrédulo no recibirá nada del Señor, absolutamente nada. Una vez le dice a algunos hermanos, hermano, pero usted cree, y le dicen aún, le aseguran que sí cree, pero es solamente de labios. Hay otros que de verdad sí creen. Nosotros no podemos decir quién cree y quién no cree, eso está en el corazón de cada quien. Pero si hay incredulidad, no recibirá nada del Señor, así lo dice Santiago. Dice, el que tal hace no recibirá nada del Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra. Entonces no se puede, no es obvio, no es lógico que nosotros dudemos del que nos ha salvado. Bueno, que duden de mí, bien. Que duden de alguien, bien. Porque es que las personas, nosotros depositamos fe en las personas también. Es una fe limitada, es cierto, pero cuando lo dice el Señor, hermano, hay que creerlo completico. Así se reviente este mundo, así se caiga esto, como decía el hermano José Hernández, como rancho viejo. No importa, hermano, pero si lo dijo el Señor, hay que creerlo completo. Y eso fue lo que mantuvo a Abraham en pie. Anciano él, anciano su esposa. Pero ¿quién se lo había dicho? Quien se lo había dicho fue lo que lo sostuvo él hasta el último momento. Para creerlas, para recibir lo que Dios había prometido. Si lo hubiera dicho Francisco Valdés, de seguro que lo hubiera, no, pero es que me lo dijo Francisco Valdés. Y él está muy limitado. Si hoy ni Dios lo quiera, yo le prometí al hermano Plutarco que iba a estar aquí, y yo sé que él estaba creyendo eso. Claro, él creía en eso. Aunque nosotros a veces nos preparamos un plan B por si acaso, ¿cierto? Porque es que la fe nuestra es limitada. Y entonces, como ha pasado en muchas ocasiones, en el Japón, por ejemplo, un terremoto. ¿Y cuántas personas se habían hecho promesas de que iban a hacer cosas y que iban a ir y que se iban a visitar y que iban a hacer, hermano, y no pudieron cumplir sus promesas? Si algo así, ni Dios lo quiere, hubiera pasado esta mañana o en el curso de la noche mientras hablamos el hermano Plutarco y yo, y posiblemente yo no hubiera podido cumplir mi promesa. Pero, ¿por qué? Porque la fe que depositamos en los seres humanos, en los hombres, es limitada. Es limitada. Pero en Dios es absoluta, o debe ser absoluta. Entonces, Dios se disgusta con el hombre que no le cree a Él absolutamente, es porque Él es merecedor de la fe absoluta. Yo no. A mí si alguien no me cree, pues lo más que puedo hacer es decirle, bueno, no crea, entonces vamos a esperar el resultado. Pero estamos limitados a ese asunto de poder cumplir dependiendo de nuestras limitaciones. Gloria a Dios.
A esto de la incredulidad, muchas veces se le añade la indiferencia, que es la repugnancia hacia una cosa, no participa en nada, persona retraída, falta de compañerismo. Y entonces se le añade la pereza espiritual, que es la flojedad, el ánimo caído, que es no ora, no ayuna, no evangeliza, no quiere nada. Y se invita para los ayunos, para las vigilias, y no hay ánimo para eso. No hay deseo de nada. Y entonces, pero cuando hay días de campos y paseos y cosas así, ahí sí hay ánimo para eso. Entonces, Hebreos, el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 6, los versos 11 y 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Y Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe qué bueno, hermano? Ustedes son gente trabajadora. Yo creo que yo aquí no vine ni a enseñar, yo vine a recordarle unas cosas aquí, porque eso ustedes han debido de haberlo aprendido desde hace tantos años. Yo creo que hay algunos que son más antiguos que yo en la fe. Yo no sé ni cuántos años tengo en el Evangelio, pero de seguro que aquí hay gente más vieja que yo en el Señor. Gracias a Dios por eso, ¿no? Alabanzas al Señor. Pero créame que me siento a gusto. Al principio empecé un poco nervioso, pero ya se me está pasando, así que tranquilo. Claro, yo me pongo nervioso cada vez que tengo que enseñar o que predicar. Eso me pasa a mí. Yo creo que el hermano Plutarco no sé. También, bueno. Gracias a Dios por ese apoyo, ¿no? Bueno, acerca del pecado voluntario, miren que estamos hablando de esos puntos que llevan a la persona al fracaso. Hablamos de los que llevan al éxito, pero ahora del que lleva al fracaso. Y en ello está el pecado voluntario, que es el pecado deliberado. A veces dice, fue que me asaltó el diablo. Bueno, ese no es deliberado, güey. Cuando el diablo asalta, la persona no estaba pensando en pecar. Pero el que ha hecho lo malo, consciente de que es malo, hermano, eso sí está grave. Peca sabiendo que es malo. Pero está habituado por la pereza espiritual, está afectado por la pereza espiritual. No tiene dominio propio, no tiene fuerzas para vencer y ha perdido el temor a Dios. Y Juan, en su primera carta, allá en el capítulo 5, el verso 18, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y el Señor lo guarda y el maligno no le toca. Así que esto de que una persona peque, bueno, de pronto aquel que por ignorancia, es como el niño pequeño que se cae porque está pequeño, porque está empezando a caminar, porque es casi normal que un bebé se tropiece y se caiga. Pero qué tal que yo a estas alturas ya así de grandecito como estoy, me ande cayendo todos los días. Vengo a hacer la burla de la gente. ¿Cierto? Por muy viejo que esté ya, que ande con bastón, si ando cayéndome todos los días, hermano, ya estoy grave. Me tocará buscar silla de ruedas. Entonces, así es la vida cristiana. Si nosotros con tantos años que debíamos ser, el apóstol Pablo dice que ya debían ser maestros, y todavía entonces deben estarle poniendo el biberón en la boca para que succionen la lechecita, porque todavía no pueden comer frijol rojo, y menos de noche.
Entonces tienen que estarle dando siempre la lechecita allí, alimentándose como a bebé, porque no pueden comer como adultos, porque no aguantan un alimento pesado. Hermano, hay que madurar. Y bueno, eso de cristianos maduros e inmaduros, eso lo hay en todas las congregaciones. Grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas, porque aquí hay personas que debieron haberse entregado hace un mes, una semana. Por ejemplo, yo allá bauticé como 13 hace un mes. Mañana voy a bautizar 2. Y se están preparando unos 15 para recibiendo clases bautismales. Entonces, hermano, la iglesia va creciendo y ese personal nuevo hay que estarlo preparando, hay que estarlo adiestrando, hay que capacitarlo, hay que darle formación, hay que alimentarlo con lechecita y darle comidita más sólida para que vaya endureciéndose. Amén. Entonces así en todas las congregaciones hay hermanos que maduros, muy ancianos, y hay otros muy bebés. Entonces hay que ir madurando, hermano, y mientras más rápido mejor. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con un deseo de aprender y de avanzar. Y recibí al Señor el 8 de noviembre del 87. Y en esos días dijo el pastor, bueno, los que van a recibir clases bautismales. Y yo levanté la mano. Yo quiero ser bautizado. Y se me quedó mirando así, sí, pastor, yo quiero ser bautizado. Era hermano José Hernández, el pastor. Y entonces le dije, yo hago lo que sea, lo que haya que hacer, pero yo quiero ser bautizado, yo quiero ser salvo. Es que yo vengo porque yo me estaba perdiendo, el Señor me rescató de donde yo estaba perdido. Y el 25 de diciembre me bautizaron en el nombre del Señor. Eso fue rápido, por ahí un mes y medio. Entonces, recibiendo las clases y bautizándome una vez. A los 2 años de haber recibido al Señor, recibí el Espíritu Santo. Y aquí vamos, hermanos, caminando, vamos avanzando, aprendiendo, y cada vez uno aprende de estos ancianos. Bueno, yo también. A mí estoy ya canosito. Pero menos anciano. Alabanza al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, y entonces, hermanos, la Biblia dice que el pecado de Ananías y Zafira fue un pecado deliberado. Deliberado. Ellos sabían que el pecado era un pecado lo que ellos iban a cometer. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y eso les llevó a la muerte, a ambos. Entonces allí lo registra la Biblia en el capítulo 5 del libro de los Hechos, los versos 1 al 11. Pero luego entonces está hablamos de la apostasía, que es negar la fe apostólica, es volverse atrás del santo mandamiento, es cambiar la verdad por el error, es la práctica de falsa doctrina. Pero yo quiero hablar acá de lo que dice Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3, los versos 10 y 11, dice, al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Yo estuve en una congregación, hermano, donde ya yo creo que eso no se puede ni hacer ya, pero yo estuve en una iglesia donde en administraciones pasadas a los hermanos les decían, no vengan más a la iglesia por 2 meses. Y el hermano, el pobre hermanito por allá, imagínense uno que está haciendo que los hermanos vengan a la iglesia y luchando para que vengan al culto, y decirle a alguien que no venga, eso es terminarlo de matar. Entonces, cuando yo llegué, algunos hermanos me decían, hermano, ¿va a haber que echar a ese hermano? Y dije, no, yo no he hecho a nadie. Esta iglesia no es mía, yo estoy descuidándola. Yo estoy descuidando la iglesia del Señor, yo no tengo por qué echar a nadie. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que el que arranca la cizaña es el dueño del trigo. Es el dueño del trigo.
Y eso sale el día que ya esté cultivada. Selecciona, toma el manojo de trigo, aparta la espiga de la cizaña y corta con la hoz. Pero eso lo hace el dueño y el dueño es Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a esos hermanos a que crezcan, a que aprendan, a que caminen en la voluntad del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que aprender a ser dóciles, sensibles a la palabra, amadores los unos a los otros, amar a los diáconos, a los que sirven, al que no sirve, al pastor. Gloria a Dios, estar de acuerdo con el ministro. Hay cosas que a veces no nos gustan, hermano, pero el pastor es el pastor. Y por alguna cosa, el Señor lo puso allí para que hiciera o dijera algunas cosas. Gloria a Dios. Mira, hay un aspecto que es la rebeldía, que por allí se llega a la apostasía. Se puede decir que es la calidad de rebelde, es la sublevación o alzarse en sedición o en motín, es el desacato violento de la ley o contra la autoridad. La sedición es el levantamiento público ante la autoridad. Eso es lo que es la sedición. O sea, los sediciosos los hay en todas partes. Están en la fuerza, están los grupos armados, son sediciosos, porque es un levantamiento público contra la autoridad gubernamental. Y en este caso se levantan muchas veces sediciosos en la iglesia. Y ojo con eso. Y eso pasa, hermano, en muchas congregaciones. Y los pastores tenemos que estar luchando y enseñando a la iglesia sobre este asunto. Y esto no se puede dejar de enseñar. Yo creo que estoy recordando, ojo que estoy recordando. Yo no vine a enseñar, yo vine a recordarles solamente algunas cositas que en esta comparación, en esta enseñanza de comparación, en la que estamos comparando el éxito y el fracaso. Si queremos escoger el éxito, pues hacemos lo primero, y si no, lo último, y se va al fracaso. Pero nosotros somos llamados a obedecer a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, el sedicioso empieza por allá a levantar murmuración y se le acerca por allá al que cree que le puede escuchar y le presta oído. Y cuando el diácono, el servidor, el ministro dice algo, aquel se le acerca y le dice, y comienza a hacerle comentarios allí diferente a lo que está diciendo el ministro, y comienzan a formarse esos murmullos allí y esa murmuración y a levantarse alguien de pronto contrario y comienza a hacer comentarios en las casas y comienzan a decirse cosas y no estuve de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con aquello y ahora dice que 3 ofrendas y ahora dice que ahora hay que hacer no sé qué cosa y antes no era así y empieza la inconformidad y a levantarse la sedición en la iglesia. Ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Al final, la persona termina fracasada y todo esto se va dando por el endurecimiento, por la falta de búsqueda de Dios, por la falta de oración, por el poco estudio de la palabra, por el no escuchar con atención la voz de Dios cuando Dios está hablando. Miren, hay un texto que está en Jeremías por allá creo que en el capítulo 16, finalmente dice no andaremos. A ver si me acuerdo. Dice, andad por las sendas antiguas. ¿Cómo? A ver, recuérdeme la cita. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y luego entonces dice, mas dijeron, no andaremos. Entonces, qué bueno que nosotros no hagamos eso. Estemos, hermanos, con disposición, con ánimo pronto para agradar a Dios y para agradar también al ministro que está de turno.
Algunos dicen, no, es que nosotros no estamos aquí para agradar al pastor. Sí, hay que agradar al pastor. Hay que agradar al pastor. Porque si no agradamos al pastor, tampoco agradamos a Dios. Eso es una cuestión que va, eso es directamente, ahí sí es directamente proporcional. Eso es una ley matemática. Sí, va engranado. Si nosotros queremos agradar a Dios, si queremos agradar a Dios, debemos agradar al pastor. Imagínense, una iglesia con un pastor disgustado, con un pastor incómodo, porque la iglesia no. Entonces, qué bueno que nosotros avancemos, caminemos. Hay cosas, lo cierto es que hay cosas que a nosotros no nos gustan de las administraciones. Eso es verdad. Pero nos sujetamos y trabajamos. Y trabajamos con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Amén, hermanos. Y eso pasa a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, ¿cierto? Pero trabajamos con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y echamos para adelante y vivimos contentos y nos salvamos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Coré se rebeldizó. Y todos los que le siguieron fueron consumidos por la ira de Dios a causa de su rebeldía, dice número 16. Y quiero finalizar, hermanos, ya era hora, ¿cierto? Miren, hermanos, el conocimiento edifica nuestra vida espiritual. De nosotros dependerá realmente qué camino escoger. ¿Cuáles serán las consecuencias de nuestra vida? Nosotros esperamos al Señor. Yo espero al Señor todos los días. Yo realmente no sé cuándo. Miren, estos días estaba mirando ese asunto de Israel y Palestina y que muchos hermanos no le prestan atención a eso. Y como ya han pasado algunas guerras, la guerra de los 6 días, está la guerra de 1973, la de los 6 días fue en el 67. Y Israel ha estado en guerra casi todo el tiempo, pero nosotros, hermanos, sabemos que hay que prestarle atención a lo que pasa en Israel. Y tenemos que prestarle atención a lo que está pasando en el mundo. No, que otra vez en guerra, esos viven en guerra todo el tiempo. Ojo con eso, porque cuando nosotros estemos más desprevenidos es cuando el levantamiento de la iglesia se va a dar. El Señor dice cuando nadie espera. O sea, cuando nadie le esté prestando atención a los problemas de Israel, es cuando el Señor se va a levantar los que son suyos. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a estar de pie y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude, hermanos. A mantenernos en fidelidad. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de consagrar nuestras vidas al Todopoderoso, al que nos ha salvado. Hermano, esta iglesia es el tiempo de que crezcamos. Estaba escuchando al hermano Ratío que decía que están próximos a 2 escuelas dominicales. Y yo creo, hermano, que Dios va a llenar doblemente esta iglesia, esta congregación, este templo, esta catedral. Aunque algunos no lo ven así, pero ya esto es una catedral. Ya pasó de 500. Así que, hermanos, hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando, hay que seguir alcanzando las almas, hay que entrar en obediencia, hay que buscar a Dios. Hay que consagrar nuestras vidas al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús, al que nos ha salvado. Yo quiero invitarle, vamos a orar. Y si alguno, hermano, tiene problemas y cree que debe venir aquí a este lugar y quiere decirle al Señor que le ayude, nosotros podemos interceder también por usted. Quizás usted venga luchando con dificultades, con problemas, con enfriamiento espiritual, con dureza de corazón, con un poco de pereza tal vez. Tal vez ya perdió las ganas de orar y de leer la Biblia, de buscar a Dios, de venir al culto. De pronto viene ya a los empujones. Pero hoy está aquí. Y vamos a orarle al Señor para que el Señor le ayude. Reciba fuerza, nuevas fuerzas en el Señor, para que usted se vaya de aquí fortalecido en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias.
Elevamos, Señor, esta oración a ti, agradeciendo, Señor Jesús, tu palabra. Rogamos, oh Dios, por cada uno de los hermanos, los que son tuyos, Señor, en esta mañana. Te ruego, Señor, por estos hermanos que han venido acá, necesitados, oh Dios, de ti, oh Dios, de tu palabra, de fuerzas para seguir avanzando, Señor, para seguir creciendo. Ayúdale, Rey maravilloso. Sí, oh Dios amado, te adoramos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te agradecemos, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.